nuevamente ahora con ese tema del donante vivo marginal. Basta ver, obviamente, la justificación para empezar a utilizar órganos cada vez más cuestionables, digamos, es la epidemiología de la enfermedad renal. Vean los casos nuevos para México de enfermedad renal, cómo van en incremento de manera rapidísima. Esta no es una estadística nacional, sino de un estado que lleva el registro estatal de enfermedad renal, porque no tenemos uno nacional. Y vean la prevalencia, este es todos los casos y estos son casos nuevos. Y México, comparado a otros, es de los que más rápido va creciendo. La mortalidad por enfermedad renal por país, aquí tenemos México y acá está Perú. Entonces, en México tenemos un problema serio, sobre todo lo asociado con diabetes, tenemos una gran frecuencia de obesidad, gran prevalencia de diabetes y por ende enfermedad renal. Acá está casi todo Centroamérica, que el problema es accesibilidad. Sabemos que es muy diversa las causas por las cuales mueren los pacientes, pero mucho tiene que ver falta de acceso a diálisis y trasplantes, ¿no? Y vean, enfermedad renal, aquí está México y acá está Perú. Pues ahí se van. Digo, ahorita ya entraron en las estadísticas COVID, pero para 2011 no teníamos COVID y vean cómo para ustedes es el cuarto lugar, para nosotros el segundo lugar para 2011. Cambió al cuarto y ustedes están en la quinta posición, solamente desplazado un lugar por el COVID, ¿no? Pero obviamente es un problema que sigue dando de qué hablar. Este es el acceso a trasplantes en México, a pesar de que se ha ido incrementando. Aquí puse hasta 2019 porque 2019, que son más o menos 2.900 trasplantes en todo el país, porque ya 2020 nos bajó y ha sido un poco lento la recuperación. Pero vean el total de pacientes en lista de espera, más o menos 16.800 pacientes en lista de espera, cuando pues apenas se hace cerca de 3.000 al año, ¿no? Y de estos, la gran mayoría, este es donante vivo, este es donante fallecido. Vean cómo pues dependemos en mucho de donante vivo. Creo que ahorita ustedes están como 80-20 más o menos también, la relación de donante vivo versus fallecido, ¿no? En esta estadística, desde el 2016, aquí sí se notaba en México como, a diferencia de otros países, predominaba francamente el donante vivo. En ustedes aparecía donante cadavérico, pero me dicen que ha ido cambiando y ha ido rebasando el donante vivo al donante fallecido, ¿no? Entonces el problema en México, vean, de todos esos pacientes que están en terapia sustitutiva, eran datos del 2013 de las compañías de diálisis. Ahora se ha diversificado tanto que ha sido un poco difícil tener una estadística exacta, pero todos estos estaban en diálisis. Y vean cómo pues, se enlistaban apenas el 7% y se trasplantaba apenas el 2%. Entonces sigue siendo un problema de acceso importante. Y vean el incremento de los pacientes en lista de espera, más o menos un casi 12% anual. Pero no es solamente de México, vean en Estados Unidos también como, a pesar de que los trasplantes, pues vean, tampoco es fácil incrementar. Ya vieron al doctor Ciancio cómo están utilizando lo que se puede utilizar, pero la lista de espera pues sigue en incremento, ¿no? O sea, la epidemia de enfermedad renal crónica no nos da tregua para estar desperdiciando órganos. Y entonces, ¿cómo incrementar el número de donantes vivos? Dado que la plática es enfocada al marginal de donante vivo, no tanto al de cadavérico, pues aquí el punto en nuestros países es aumentar el registro y sistema de referencia eficiente. Muchos pacientes se detectan, pero se mandan a diálisis y ahí se congelan y mueren en diálisis, ni siquiera son evaluados ni una sola vez por los equipos de trasplantes. Pues tomar los donantes marginales, me refiero a pues el padre añoso que quiere donarle al hijo, pero a veces por edad avanzada y otras cosas no se acepta. Desensibilizar en los casos altamente sensibilizados, hacer AB incompatible o trasplante cruzado dominó para estos casos de incompatibilidad, ya sea por HLA o por grupo ABO. Y los genotrasplantes, que lo pongo en rojo porque es algo que está en desarrollo, ¿no?
nada más para que veamos el panorama del donante vivo, o sea, ¿qué es lo que nos espera? Dado que el donante vivo lo tomamos de la población general y veamos lo que está pasando. En este análisis que hicimos en el 2016 de por qué rechazábamos donantes en nuestro hospital, pues vemos que el 58% eran por problemas de enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad era la principal causa, pero vean, diabetes no diagnosticada, cabe señalar, es diabetes no diagnosticada, que se detecta al momento del escrutinio, e hipertensión arterial. Entonces, pero vean, el también dejar un paciente sin trasplantar, ¿qué es lo que le esperaría? Aquí vemos donante vivo y donante fallecido, y vean el paciente que permanece en diálisis, estos son datos de Estados Unidos, y como más o menos la mediana de sobrevida es de 2 años en diálisis. Entonces veamos la pirámide de población como era para el año 2000 y lo que está proyectado para el año 2050 en nuestro país, que seguramente en Perú es semejante. Es decir, va envejeciendo más nuestra población y estos son los que eventualmente se convertirán en nuestros donadores, ¿no? O sea, no esperamos gente cada vez más sana, la esperamos cada vez más enferma. Y vean la prevalencia de obesidad, nos sigue ganando Estados Unidos, pero es una tasa muy alta, y vean toda Latinoamérica, no se escapan ustedes tampoco, bueno, creo que un poco menos, pero el problema es que es algo que va creciendo de manera importante. Vean, Chile, ya lo mencionaban hace rato, como también desde el punto de vista epidemiológico ha ido cambiando. Yo no creía que fueran capaces de ganarlos, pero miren, aquí por un puntito nos gana Chile. Aquí no está Perú en esta estadística, pero seguramente va a tener menos frecuencia de obesidad. Una cosa es la real y otra la autorreportada, pero para fines prácticos estamos con mucha obesidad en nuestro país. Diabetes, también somos de los países con más prevalencia de diabetes en el mundo. La distribución es muy heterogénea en nuestro país, pero para fines prácticos pues es alta. Hipertensión arterial, estamos también, no de los más altos, pero sí es una prevalencia alta. En nuestro país es heterogéneo, también las ciudades con más desarrollo económico en general se asocia con mayor prevalencia de hipertensión. Y vean en general en enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad, si sumamos ambas, porque son mutuamente excluyentes, pues casi son 70%, que es lo que veíamos en la diapositiva de las barras, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, obviamente la limitante que tenemos en términos de donantes es importante, ¿no? Entonces, si descartamos al donador, ¿qué le espera al receptor? Pues sobre todo para ponerlo en la ecuación, es decir, siempre nos debe de importar la salud del donante, cuidarla, pero bueno, también hay que poner en perspectiva lo que le pasaría al receptor. Y vean, estos son datos del Hospital General de México, que es el que atiende la población más desprotegida de nuestro país, la más con menos recursos económicos. Y vean, este es diálisis intermitente, que ya no debería de existir, es decir, no tienen capacidad para darle diálisis a todos. Entonces llega urémico, se dializa, se manda a su casa porque no hay lugar para un programa establecido de diálisis, y vuelve otra vez urémico a los 20 días y otra vez se dializa. Entonces se mueren el 80% al primer año y ya están muertos. Pero uno que supuestamente tiene un programa de diálisis normal, o como los conocemos, en 2 años, vean, en 2 años ya la mitad más o menos murió a los 2 años, como veíamos la estadística de Estados Unidos. Y el trasplantado, el que se logra trasplantar, la sobrevida es muy buena, por lo menos hasta este tiempo de seguimiento. Y uno diría, pues son población muy vieja, ¿no? Pues no, en realidad el promedio es de 45 años, si es de que no tendrían por qué estar muriendo a los 2, a los 4, a los 5 años. Esos pacientes en diálisis deberían durar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean el aumento, el incremento de pacientes sometidos a diálisis en diferentes regiones del mundo. Latinoamérica sigue siendo
en incremento en toda Latinoamérica, y pues el problema es que se espera que la mortalidad asociada a la enfermedad renal siga creciendo. Entonces, una de las opciones sería trasplantarlos. Aquí vemos el impacto en mortalidad. Un paciente en diálisis, y más si es diabético, vean, esta es la sobrevida a 5 años. Viven menos que todos estos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, por lo que debemos de incentivar el que estos pacientes se trasplanten. Diálisis no es una buena terapia. Entonces, ¿qué hacer con el donante marginal, o llamado criterios extendidos o subóptimo? Recuerden que los términos los tomamos del donante fallecido, pero pues como vamos a ver ahorita sí aplica, porque vean, donantes mayores de 60 se consideran marginales en el contexto del donante fallecido, y pues de estos también hay padres que quieren donar a hermanos, primos, esposos, esposas, y la combinación de 50 a 59 años con al menos 2 de estos, ¿no? Y en el contexto de donante vivo, pues no consideraríamos esto, pero hipertensión de larga evolución, por ejemplo, sí sería algo que pudieran tener. Otras características que pudieran decir que son donantes no ideales, por eso hablaba de no tanto ponerle la mote de marginal, sino no ideal, pues vean, estos que están en rojo sí los vemos con mucha frecuencia, ¿no? Y cuando uno ve la sobrevida, este es el donante ideal, cómo rápidamente mejora, o sea, viniendo para abajo de esta línea, esta es la línea neutral comparado a mantenerse en diálisis, sí aumenta un poquito la mortalidad inicial del paciente que se ha sometido a una cirugía como es la del trasplante, pero rápidamente logra reducir la mortalidad. Todo lo que esté abajo de esta línea es que reduce mortalidad, y el donante marginal sí la va a alcanzar un poco más tarde, pero sí alcanza ese punto de beneficio. Entonces, aún en los donantes marginales siempre va a ser superior a permanecer en diálisis. Esta es la tablita a partir de la cual se definió donante con criterios extendidos. Los de más de 60 años siempre aumentaba el riesgo, todo lo que esté arriba de 1 es riesgo, y se tomó como el punto de 1.7 como para decir que era justificado, decir que era mucho mayor riesgo. Y vean cómo el solo tener arriba de 60 años en todos los subgrupos está arriba de 1.7. Pero si tiene menos de 50 años, por ejemplo 50-59, y tienes, aquí estos son los que es de muerte con enfermedad cerebrovascular, y le agregas hipertensión, pues ya está arriba de 1.7, o si tiene creatinina alta e hipertensión, pues está arriba de 1.7 también estos dos, ¿no? Entonces, de ahí es donde esta combinación les daba esa característica. Ahora, hay otros estudios que comparan donante marginal con esos criterios o criterios extendidos versus el estándar, y vean en los diferentes grupos de edad, pues sí, es un poco peor el pronóstico, pero tampoco es que sean riñones que se deban desperdiciar en el contexto del donante fallecido, ¿no? Solo para ponerlo en contexto, es decir, funcionan quizás menos que los otros en términos de sobrevida, pero pues finalmente va a ser mucho mayor que diálisis. Y aquí está simplemente con edad del donante, compararlos con los de más de 60 años. Vean cómo en todos esos que están en verde, cuando se comparan, no hay diferencia estadísticamente significativa en sobrevida, medidos a 3 años o 5 años estoy cerca. En estos dos de rojo sí hay una diferencia, es mejor en los que son menores de 60 años, pero el punto es que en muchos estudios, a pesar de que sean donantes de más de 60 años, tienen una buena sobrevida. Este es el KDRI que pues finalmente se utilizó más para el donante fallecido, pero el punto que les pongo aquí es las cosas que podemos tomar en cuenta en el donante vivo. Y sí, claro que a mayor puntaje pues es peor sobrevida, pero no es que caiga la línea acá de que diga que no valga la pena utilizarlos, ¿no? Y vean aquí la mayoría son
riñones muy buenos con bajos índices. Aquí vemos como la gran mayoría que tienen índices altos pues ya caen en la definición de criterios extendidos. Este es nada más para ponerlo en comparación como pues una categoría traduce en la definición de la otra, ¿no? Y otra vez, como el KDRI sí te separa las curvas, pero tampoco es que sean riñones que se deban de vigilar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el donante tomar estos en el contexto de donante vivo? Pues lo primero que nos preguntaría un donador es ¿qué riesgos tengo como donador? ¿No? ¿Qué riesgo de presentar enfermedad renal crónica o de requerir terapia de reemplazo renal o un trasplante a futuro tengo si me quitan un riñón? Si yo tengo diabetes o hipertensión, pues puede ser considerado como donador. Para ver esto del donador vivo marginal, o sea, si lo podemos utilizar también, ¿no? Entonces, vean cómo habría que explicarle a los pacientes las implicaciones en términos de lo que va a elevarse la presión arterial, que pueden desarrollar proteinuria, tienen un riesgo, digamos, de enfermedad renal crónica no tan alto, pero pues finalmente más que la población general, pueden llegar a morir en la cirugía y en mujeres pues aumenta el riesgo de preeclampsia. Este es un análisis sistemático de la literatura donde se ponen como diferentes complicaciones de la donación y ven aquí los diferentes autores y cómo pues sí aumenta el riesgo de hipertensión, aunque cuando uno analiza con detalle las publicaciones, pues en general, por ejemplo, incrementa 5 milímetros de mercurio la presión sistólica. Alguien que tiene 110/60, pues no va a pasar nada. El que está en el margen ahí, borderline, pues es el que va eventualmente a pasar a clasificarse como hipertenso y demás, ¿no? Entonces, habrá que tomar en cuenta todo esto e informar al paciente, pero sabemos que muchos de ellos pues, están muy convencidos y saben que mucho de esto es tratado farmacológicamente sin que tenga implicaciones mayores a largo plazo. Lo importante es que les demos una buena información y que haya una firma de consentimiento bajo una buena información. Este estudio es muy interesante porque es una encuesta donde se les pregunta qué tanto les explican a los pacientes donantes vivos. Y vean cómo la mayoría es que sí les explicaron, una pequeña parte no les dan mayor explicación al donante, o sea, cómo va, entra. Lo que se discute de hipertensión, riesgo de enfermedad renal, de muerte, preeclampsia, y si entienden los riesgos o no. Y vean cómo la gran mayoría es que siempre, frecuentemente, ocasionalmente, muy raro o nunca, ¿no? La gran mayoría explican, pero a la hora que les preguntan si lo hacen por escrito o no, pues la mayoría sí se les da explicación por escrito, pero una buena proporción, casi la mitad o 40%, no se les da mayor explicación por escrito. Y luego otro punto importante, ¿haces algún análisis para ver si el paciente entendió el riesgo? Porque una cosa es que tú te eches el discurso ahí con el paciente está pensando en que dejó los hijos en casa, que quién les va a dar de comer, que quién los va a llevar a la escuela, y tú echándote el rollo ahí de media hora de los riesgos que tiene, y te está poniendo atención y dice, sí, ¿cuándo es la cirugía? ¿No? ¿Cuándo es la cirugía? Entonces, a la hora de que vemos esto, pues no necesariamente se hace por escrito o con un análisis de evaluación a ver si entendió los riesgos. Por eso en muchos centros se utiliza la figura de protector del donante, que se encarga de esto. Hacer una buena evaluación, un checklist, para ver si el paciente está entendiendo lo que tú le quisiste explicar, ¿no? Y en ese sentido están acá están las guías CADIGO, las guías europeas, las del Reino Unido, etc. Y todas mencionan a grosso modo que se les tiene que explicar, pero no te dicen cómo. La de Yunus es donde un poco más se explica que debe de decir el riesgo de muerte, de las cicatrices, hernias y todo lo que va a implicar una donación,
pero las otras nada más se quedan como en general, y algunas dicen, pues, de preferencia con un checklist, para que no se te pase el decir, ya le expliqué esto, otro y demás, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta a la hora de hacer eso. Pero vean, obesidad en el donador, que es de los puntos que habíamos dicho que era como de lo que más estamos. En el hospital son muy estrictos el comité y no acepta pacientes con obesidad para fines de donación, por eso tantos rechazos. Sabemos que tiene implicaciones de complicaciones potenciales asociadas a la obesidad, esto que les pongo ahí, desde algunas médicas, complicaciones quirúrgicas, metabólicas, incluso con mayor riesgo de muerte. Vean las implicaciones que tendría, que finalmente varias de ellas, de cosas asociadas a obesidad, pues eventualmente se asocian más a complicaciones cardiovasculares y muerte. Uno diría, bueno, nada más tomen en cuenta que son complicaciones que van a estar ahí, done o no done, o sea, no es algo que aumente por el solo hecho de donar. Y aquí vemos en población general cómo es una forma como en U o en J, en diferentes zonas del mundo, pues el tener muy bajo índice de masa corporal o muy alto, pues se asocia a mayor mortalidad. O sea, si estás desnutrido o si estás con sobrepeso, pero eso es donando o no donando. Y aquí también lo que les pongo en el cuadrito rojo es que sí se asocia a enfermedad renal crónica terminal, porque está a la derecha de esta línea del 1, e incluso a litiasis, a urolitiasis, ¿no? Entonces son de las cosas que está publicado y que debemos de informar eventualmente al paciente. Aquí vemos como en población general, que es como donde cabría nuestro paciente, pero en población general con 2 riñones, el índice de masa corporal se asocia con mayor riesgo de enfermedad renal en estadios avanzados, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las guías, diferentes guías acerca del índice de masa corporal? Pues la mayoría arriba de 35 desalentar la donación o contraindican la donación, ¿no? Aquí las guías CARI, pues de arriba de 30 ya hablan de una contraindicación relativa. Es algo a tomar en cuenta, ¿no? Pero vean lo que sucede en Estados Unidos, al final de cuentas, pues sí, vean la donación con sobrepeso es casi de todos los días, porque es como lo que más vemos. Ya ver gente delgadita, es como lo raro, ¿no? Yo creo que a Botero le costaría trabajo hacer una escultura de alguien delgadito usando como modelos reales. Más bien seguiría con su línea de trabajo. Pero vean, los muy obesos están por acá. Sin embargo, aún estos muy obesos de arriba de 35 todavía se toman. Algunos lugares pues usan el robot, que aumenta un poquito la seguridad desde el punto de vista quirúrgico, pero siguen tomando donadores obesos. Eso va a depender de cada centro, ¿no? Y vean la obesidad como factor de riesgo post-nefrectomía. Esto es post-nefrectomía en todos los sentidos, no solamente con fines de donación. Y el obeso, pues vean cómo tiene mayor riesgo de proteinuria y de tener una función renal anormal, ¿no? Entonces, hay este estudio de 119,000 donadores que los separan en índice de masa corporal menor de 30 y mayor de 30, ¿no? En un grupo de pacientes hubo datos faltantes y los analizan por separado y vean cómo aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica en aquellos obesos versus los no obesos, y riesgo de muerte pues también empieza a elevarse. Pero cuando uno analiza en años, pues generalmente a partir de 15 años es cuando más se separan las curvas, ¿no? O sea, si yo le fuera a donar a mi hijo, ¿no?, después de los 60, pues a mí qué me importa lo que me va a pasar a los 15 años después de la donación. Ya le salvé la vida a mi hijo. O sea, contextualicen esa parte, porque luego la hacemos de Dios, donde negamos una donación rotunda y pues, se muere un hijo de esa persona que quería donar. Entonces, por eso uno debe de manejar los riesgos, darlos a conocer, y el paciente tiene autonomía, es uno de los principios éticos, la autonomía, eso sí, bajo información adecuada.
Y entonces aquí separan otra vez los tres grupos. Este es un estudio donde los separan menor de 30, de 30 a 35 y más de 35, ¿no? Y vean, el que sí se separa en diferentes desenlaces, este es riesgo de muerte, de hacer diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? El que sí se separa es arriba de 35, o sea, como que le va un poquito más mal en todo, pero los otros, pues en general, les va muy parecido, entonces, para que se tome en cuenta, ¿no? Ahora, cirugía bariátrica del donante para resolver este punto, pues sería éticamente cuestionable si no se tiene una indicación fuera de la donación. Si es por su salud y tiene una indicación clara, pues adelante, no con fines de donar. Sería la mejor manera de reducir y mantenerse en meta de índice de masa corporal. Desenlaces perioperatorios similares a los controles. Generalmente se solía utilizar pie de Rhodes, pero ahora se prefiere gastrectomía en manga para rapidez, como menos complicaciones, etcétera, pero pues va a depender, ¿no? Esto se usa más en los pacientes receptores, más que pensando en un donador sano. Y debe donar una vez que alcance el índice de masa corporal estipulado por cada centro, ¿no? Cuando así se plantea una cirugía. Ahora, donante vivo con hipertensión o diabetes, también hay diferentes guías y en unos dice, pues, aún que tome 1 o 2 antihipertensivos, pero si está controlado, está bien. Dice aquí contraindicación si sigue descontrolado a pesar de 2 antihipertensivos o daño órgano blanco, hipertensión descontrolada nada más así en general. Si ya tiene hipertensión en 3 ocasiones, no especifica medicamentos, entonces es muy variable. Nosotros en México es muy difícil aceptar pacientes hipertensos, en mi centro no los aceptamos, pero bueno, hay que pensar también en las indicaciones, ¿no? La función renal y biopsias en estos donadores, para empezar, cuando uno intenta analizar o hacer estudios para ver cómo está nuestra estadística, el problema es cómo defines hipertensión, y hay diferentes definiciones, si son en consultorio o con estas mediciones ambulatorias de 24 horas con el mapa, porque la prevalencia de hipertensión varía dependiendo de la definición que se utilice, ¿no? Entonces, para empezar, habría que ver eso. Pero vean, el donador con hipertensión y el riesgo de desarrollar proteinuria, pues aquí hay diferentes características, ¿no? Como los predictores de proteinuria, y vemos acá el non-dipper, por ejemplo, es un predictor de proteinuria con un odds ratio bastante importante, que es algo a tomar en cuenta, aunque casi no hacemos mapas. Pero vean, género masculino, seguimiento por 5 años, o edad, por cada 10 años de edad, cómo se modifica. Y este es pérdida del injerto censurada por muerte con injerto funcional, y vean cómo pues, se separa ligeramente, aunque no hay tanta, acá no hay tanta diferencia una vez que se hizo la estandarización por incidencia de las curvas. Esto es la factibilidad de donación con donantes marginales tomando en cuenta diabetes, y aquí es donadores marginales pero separados con marginal pero sin diabetes y marginal con diabetes. Es que casi no hay información sobre diabetes porque eventualmente eso es algo que la mayoría rechaza. Pero vean la evolución de creatinina, no hay mucha diferencia. Tasa de filtrado glomerular, no hay diferencia. Este es donador estándar contra donador marginal, ¿no? Así clasificados en general. Esta es la tasa de proteinuria, aquí se empieza a incrementar en los marginales, ¿no? Y aquí la función renal residual está muy parecida. Y aquí ya es separado con diabetes versus el estándar, y vean un poquito más de elevación de creatinina, un poquito más la tasa de filtrado glomerular, menor la tasa de filtrado glomerular, un poquito más proteinuria,
y la función renal residual un poquito menor, pero pues tampoco es que se vea tan peor, digamos, ¿no? Este es también el estándar contra diabetes. Este es cómo evoluciona la tasa de filtrado glomerular y la función renal residual. Pues en general no está nada mal, ¿no? ¿Y qué pasa con el donador con síndrome metabólico? Hicimos este estudio en 721 donantes vivos. Obviamente no los encontramos a todos, se encontraron 475, de los cuales un 10% ya estaba perdido. Estos ya no tenían un control reciente, estos nunca tuvieron un control, y es un hospital donde fomentamos mucho el seguimiento del donante vivo. El problema es que ya no quieren saber nada de hospitales, ¿no? Por más que les insistes, y al receptor generalmente son emparentados, entonces le recuerdas al receptor: oye, tráete a tu donador, hace mucho que no viene, y aún así, vean, en control solo el 40%, y de estos se observó que, acuérdense que síndrome metabólico como tal, pues no es una contraindicación para el trasplante, y aquí vimos que un 20% tenían síndrome metabólico, y aquí esto es lo que tanto hubo de la función, pérdida de la función renal post-nefrectomía, es un poquito más en el que tiene el síndrome metabólico, y esta es la probabilidad de quedar con tasa de filtrado por abajo de 70%, y uno les gusta ver que después de donar queden con el 70% más de la función que tenían pre-donación, pero pues mientras más añosos son y eso, pues va a estar menor, y vean, con síndrome metabólico hay menos probabilidad de quedar así. Y los factores de riesgo pues eran, mientras peor estaba la función renal basal, pues les iba peor, porque aquí mientras mejor está es protector, la edad mientras más joven es protector, y el síndrome metabólico era un factor de riesgo muy alto para desarrollar una tasa de filtrado glomerular post donación que estuviera por debajo del 70%. En conclusión, pues hay que priorizar la salud del donante, eso que no quede duda, o sea, siempre vamos a tratar de priorizar la salud del donante. Sin embargo, hay circunstancias donde pues el único donante potencial es el papá o la mamá para ese niño, y si no donan, puede morir el paciente cuando vemos cómo se va deteriorando. Es donde estamos hablando del potencial donante marginal, no nos confundamos, ¿no? Consentimiento bajo información adecuada es muy importante. Para el receptor siempre será mejor trasplantarse que mantenerse en diálisis, aún si el donante fuera marginal, siempre va a ser mejor trasplantado que en diálisis. Un riñón marginal siempre será mejor que mantenerse en diálisis. El donante marginal debe conocer a fondo sus complicaciones a largo plazo, y él deberá sopesar si dona o no dona. Y el donante marginal requiere vigilancia el resto de su vida, igual que todos, pero en este con más insistencia, ¿no? Les recuerdo el próximo congreso de STALIC en 2025 en Asunción, Paraguay, para que vayan apuntándose, no vayan a faltar. Muchas gracias.